Continuamos en esta jornada preciosa de conocer la Biblia, la palabra de Dios. Permítame hacer un giro pequeño en esta jornada y empiezo por el tema Descubramos la Biblia. Y quiero hablarles un poquito de una escritora mexicana, comunicadora social y pintora de nombre Alejandra María Sosa. Ella escribe un libro relacionado con el estudio de la Biblia y lo llama Desempolva tu Biblia. Y ella dice, la Biblia es el libro más leído en toda la historia, pero no todos sus lectores la han leído por las mismas razones. De hecho, podría hacerse una especie de menú de lectores bíblicos, tomando en cuenta sus motivaciones. Pues de las motivaciones depende lo que se obtiene. Entonces ella coloca estos tipos de lectores que pueden, o que de hecho se acercan a la Biblia constantemente. Antes de leerlos, ¿qué es lo que quiero? Ya estamos en este momento entrando a mirar contenido de la palabra de Dios. Pero no quiero que nos acerquemos al contenido de la palabra de Dios sin que haya un despertamiento de nuestra conciencia, sin animarles a cuál es el ánimo con que nos debemos acercar a la palabra de Dios. Entonces ella dice que en ese menú de lectores de la palabra de Dios aparecen los curiosos e inconstantes. Y estas personas curiosas e inconstantes ella los define como personas que de vez en cuando, debido a alguna duda que les surge, se acercan a la palabra de Dios o por simple curiosidad, digamos, y la hojean por así por encimita sin querer comprometerse ni entrar a fondo, simplemente para pasar allí el rato. Si suena el teléfono, pues se distraen. Si hay algún programa de televisión o cualquier otra actividad, comer o salir o cualquier cosa, ya pasó y ese libro, la palabra de Dios, pues queda en segundo plano. Y pues lo que obtienen es, ya dice en su buen lenguaje mexicano, un retazo sin hueso, es decir, ideas vagas de aquí y de allá, porque nunca le dan tiempo a empezar y seguir lo que empezaron, sino que se aproximan allí cuando las condiciones se dan a la palabra de Dios. El segundo grupo son los que confunden la Biblia con una enciclopedia, es decir, leen la Biblia para encontrar una especie de compendio de las ciencias, astronomía, geología, antropología, historia, geografía, etc. ¿Y qué es lo que obtienen? Pues decepción, porque realmente la Biblia no es una enciclopedia, ni pretende dar explicaciones científicas a los problemas de la humanidad. Eso no significa que lo que dice ahí nunca haya sucedido o esté fuera de la realidad de la ciencia. Significa simplemente que su enfoque, el enfoque de la palabra de Dios y su intención fundamental no es dar conocimientos científicos, sino teológicos, es decir, de cómo conocer a Dios. Nos habla de la verdad de Dios y de la relación del ser humano con Dios. El tercer grupo son los estudiosos que quedan en la forma, es decir, que se quedan en la forma, es decir, buscan el método, se dedican a estudiar la Biblia como si fuera un libro cualquiera, analizan género, lenguaje, estructura, sin pasar de ahí, sin dejar que el contenido les toque el corazón, sin permitir que la palabra de Dios llegue a las profundidades del alma y del espíritu, como dice Hebreos, a tocar hasta las coyunturas, los tuétanos. ¿Y qué es lo que obtienen entonces? Pues un conocimiento teórico de la palabra, pero nunca aterriza en su corazón la palabra. La vida que la palabra de Dios ofrece nunca les alcanza. El otro grupo son los que creen que hay que entrarle a la palabra de Dios como un maratón. Entonces se ponen a leerla pues rapidito, de corrido hasta el fin, sin entender nada, atorándose en mucho contenido de la palabra de Dios, sin hacer mucha reflexión ni mucha meditación, solamente de pronto con el fin de decir, yo ya me leí la Biblia, ya la he leído 10 veces, 15 veces, 30 veces, ¿y qué es lo que obtienen? Pues cansancio. A veces se vacunan contra la lectura de la palabra de Dios porque al ser tanto contenido atiborrado allí, finalmente dicen, no, eso es demasiado complicado, eso no lo entiende nadie. Vienen los apantalladores, que son los que leen la palabra de Dios para darse una especie de barniz de cultura bíblica, porque a su visto pues tienen la oportunidad de decir, sí, yo conozco la Biblia, yo he pasado por allí, yo la he leído, ¿cierto? Y lo que obtienen pues es mediocridad, porque al conformarse con un conocimiento vago y superficial y no vamos más adentro de la palabra de Dios.
Y vienen luego los sermoneadores, que ella habla de estos como personas que no sienten que no tienen suficientes argumentos para convencer a otros y sacan a relucir alguna cita bíblica para regañar, amenazar, hasta para profetizar y para asustar a los demás. ¿Qué obtienen? Provocar que otros se aparten de Dios creyendo que es colérico, castigador y al final acabar apartándose de Dios ellos también. Otro grupo son los que quieren justificar lo injustificable, parecidos en cierto modo a los anteriores, pero ellos buscan citas que respalden sus actitudes de egoísmo, de deshonestidad, de ira, de rencor, de venganza, de injusticia, de discriminación. Es decir, cogen la Biblia para respaldar unos argumentos prácticamente humanos. ¿Y qué es lo que sucede con estas personas? Pues que se quedan en la oscuridad, porque están cerrados al mensaje de amor, de restauración, de vida que tiene la palabra de Dios. Y vienen los que juegan al Team Marín de Dopingüe, ¿no? Que gustan practicar la ruleta bíblica, es decir, abren la Biblia y dicen, aquí voy a leer, aquí me habla el Señor, aquí me dice el Señor. ¿Y qué es lo que tienen? Pues un riesgo bastante grande, porque esa forma de acercarse a la palabra de Dios es acoger frases sueltas, versículos sin contexto, es bastante complicado. Y finalmente, como esperamos que así suceda con nosotros, los que quieren conocer más a Dios. Son los que leen la palabra porque quieren saber más de Dios, cómo Dios se dio a conocer de sí mismo a través de la palabra, cómo se ha identificado al hombre, cómo se ha revelado al hombre. Y ya no llegan con un acercamiento tan básico, sin otras intenciones, sino que la palabra de Dios hable a sus corazones. ¿Y qué es lo que obtienen? Pues lo que están buscando. ¿Y qué es lo que buscamos al acercarnos a la palabra de Dios? Bueno, que aprendamos a conocer quién es Él, quiénes somos nosotros, cuál es el amor de Dios por nosotros. Y como un teólogo dice que los dos temas favoritos de la palabra de Dios son, uno, que tengamos nuestra fe en Dios, y la segunda, que conozcamos el misterio de Cristo y la razón por la cual Él vino a esta tierra. Entonces, ¿por qué menciono esto? Dos argumentos para mencionar esta escritora que me parece muy interesante. Primero, porque ella es de proveniencia católica y está escribiendo desde más o menos 1990 una serie de estudios bíblicos animando a la comunidad a leer la palabra de Dios. Curioso, ¿por qué? Porque fue la Iglesia Católica la que decía que las personas del común no podían leer la Biblia porque se enloquecían, porque lo que había allí era demasiado difícil de entender. Y ahora pues el pensamiento ha cambiado y es lo contrario de alguna manera. Entonces, quería compartir por esa razón este pensamiento. Muy bien, vamos a acercarnos entonces a la palabra de Dios. Pero antes oremos. Oremos con los pensamientos que tenemos. Acuérdese, para orar la Biblia damos gracias a Dios por la palabra que Él nos ha dado, que sea provechosa, que nos permita despertar un deseo en nuestro corazón por estudiar la palabra y también un deseo profundo por vivir la palabra, y que a través del conocimiento que adquirimos en la palabra de Dios, Señor, podamos cultivar una relación más profunda contigo, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a leer la porción bíblica hoy, que es Salmo 119, versículo 9 a 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de mi boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. Brevemente, voy a plantear solamente algunos comentarios acerca de la pregunta que hace el salmista. En realidad, el Salmo lo que hace es plantear una pregunta. Esta sesión de la segunda letra del alfabeto hebreo, que es Bet, nos plantea una pregunta y el salmista intenta en lo que sigue responderla. ¿Cuál es la pregunta? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Hay mucho que meditar sobre esa pregunta. A las versiones Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, dice, ¿cómo hará el hombre para vivir en pureza? El joven, perdón, para vivir en pureza. Entonces yo quiero que simplemente sobre esa pregunta meditemos brevemente así. El cómo o el con qué limpiará el joven su camino. ¿Con qué?
Recuerdo la profesora de sociología nos decía que siempre que aparece la palabra cómo, eso implica metodología, proceso. Es decir, lo que el salmista está preguntando es, ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es la herramienta que el joven puede tener para acercarse, para limpiar su camino, para mantener puro su camino? ¿Cuál es el instrumento a través del cual el joven puede mantener su pureza delante del Señor? ¿Qué acciones debe hacer para mantener su pureza? ¿Cuál es el método que debe implementar el joven en su vida para mantener su pureza delante del Señor? Es decir, el salmista está diciendo, necesito una estrategia, necesito un camino, un método para, como joven, agradar al Señor. En segundo lugar, él dice, ¿con qué limpiará? El tema de limpieza. Esto aquí nos pudiéramos quedar hablando mucho rato, pero el tiempo es breve. Simplemente digamos limpieza. El joven camina en medio de mucha suciedad y mucha inmundicia. El joven tiene que estar tomando decisiones todos los días acerca de qué le conviene, y mucho más el joven que quiere vivir en pureza delante del Señor. Tantas invitaciones, influencias, tantos amigos que lo invitan a tomar decisiones erradas, tanta vigor aún físico que le anima a darle placer y rienda suelta a su cuerpo, tanta publicidad, tantas actividades que hacer. ¿Cómo hace el joven para en medio de todo ese mundo yo uso esa palabra que es muy fuerte, pero de inmundicia, de impureza, de suciedad en la que el joven es invitado a revolcarse? ¿Cómo hace para mantener limpieza? Dice el salmista. ¿Qué caminos, qué métodos puede usar el joven? Y en tercer lugar, el tema de joven. El salmista no está hablando de anciano ni está hablando de niño, está hablando de joven. Ahora, ¿por qué hago esa aclaración? Porque el niño, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Es decir, el niño está a expensas de la instrucción de papá y de mamá y bueno, de la iglesia y de todos los entornos donde él vive, la escuela, etc. El joven ya no. El joven de alguna manera ya se comporta independiente, autónomo, tiene que aprender a tomar decisiones por sí mismo. Llega un momento donde papá y mamá lo único que pueden hacer es encomendarlo a Dios, esperar que las decisiones, esperar que el trabajo que se hizo en la niñez sea suficiente para que él pueda tomar buenas decisiones. ¿Cómo puede el joven mantener su pureza delante de Dios? ¿Cómo puede andar en limpieza de caminos? ¿Cómo puede el joven mantenerse en pureza en medio de esta generación, como dijo Jesús, perversa? Y finalmente también está el tema de joven, que es un personaje de alguna manera inexperto. El anciano es reconocido por su sabiduría, ya tiene experiencia, ya pasó por muchos fracasos, cometió muchos errores y de allí aprendió. Así que si sigue cometiendo errores ya no se justifica, porque para eso la vida le ha enseñado muchas cosas. Pero este joven apenas se está adentrando a la vida, a tomar decisiones que le van a afectar en su destino, que le van a afectar a futuro. ¿Cómo puede ese joven inexperto, lleno de vigor, con el futuro abierto para su vida, con la posibilidad de abrirse un camino de éxito, o con la posibilidad de tomar las peores decisiones y desde ya destruir su futuro? ¿Cómo puede ese joven mantener su limpieza? Esa es la pregunta. Muchas oportunidades tiene este joven, la persona vigorosa, fuerte, con sueños, con anhelos, a veces loco, porque su vigor, la inexperiencia lo pueden llevar a tomar malas decisiones. El salmista dice, ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Mañana hablaremos de lo que sigue. Dios les bendiga.